Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es José Refugio Mejía. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. El día de hoy vamos a charlar un poco acerca de lo que son los cuidados paliativos. Para mí es todo un placer compartir esta charla con ustedes. Como técnico superior universitario en urgencias médicas, nos preparamos para atender a pacientes geriátricos, pediátricos, pacientes adultos, que pueden ser víctimas de trauma o por alguna enfermedad patológica o crónico-degenerativa. Tomando en cuenta esta situación de las enfermedades crónico-degenerativas, muchas veces el técnico en urgencias médicas tiene que acompañar al paciente hasta el último momento de su vida. ¿De qué estamos hablando o a qué nos referimos? Bueno, nos referimos específicamente a los cuidados paliativos que se le tiene que brindar a un paciente de una enfermedad incurable y que lamentablemente llega en su último momento hasta la muerte. Por ello requerimos de la futilidad médica. ¿Qué es la futilidad médica? Es el campo de la medicina que se encarga de brindar un cuidado o tratamientos paliativos hacia un paciente en fase terminal. En, como tal, una definición en específico o una definición general de futilidad médica no existe. Sin embargo, en Suecia se realizaron una serie de análisis llegando a un acuerdo, a una conclusión, que son los cuidados paliativos en el domicilio y en las visitas médicas que se le realizan al paciente, le van a prolongar un poco más el estadio de vida, le van a hacer menos crítico o menos difícil el estado de agonía. El diccionario médico o como terminología médica nos dice que la futilidad médica es la cualidad de una actuación médica que en muchas ocasiones esta atención médica ya resulta ser inútil y en un momento les explicaré por qué. Resulta ser inútil para conseguir un objetivo beneficioso. ¿Cuál es este objetivo que buscamos o que estamos persiguiendo? Pues es la recuperación del estado de salud del paciente, pero lamentablemente no se va a alcanzar. Así es que en términos llanos o en términos más sencillos o concretos, podemos decir que son los cuidados o acciones de proteger a un paciente ante situaciones que ya no tienen recuperación o que están en una fase terminal. Veamos este esquema del estadio de la enfermedad. Como podemos ver, el paciente debe o todo ser humano debemos de enfocarnos en esta parte, en el cuidado preventivo para reducir el impacto de las enfermedades. Si bien no estamos exentos de una enfermedad, sí podemos reducir el impacto que esta enfermedad llega a generar en el organismo. Cuando ya se presenta una enfermedad, vamos a pasar por este manejo del soporte, pasando por la parte del diagnóstico, por terapias curativas, hasta llegar a la recuperación de la salud o pérdida de la vida. En esta parte que puede comprender desde un año hasta 6 meses, específicamente en esta región vamos a encontrar las enfermedades degenerativas o las enfermedades incurables, y es ahí donde el organismo se va a ir deteriorando día a día hasta llegar a la muerte. Entonces es aquí en este periodo preciso donde el técnico superior en urgencias médicas tiene que brindar los cuidados paliativos hacia el paciente. Cuando requerimos estos cuidados paliativos, como lo hemos mencionado constantemente, en una enfermedad terminal, tales como oncología, cánceres, edemas pulmonares, eh, enfermedades renales. En los últimos días de vida
y durante el periodo de agonía, que este periodo de agonía puede durar máximo un mes, es decir, que puede durar en horas, días o inclusive máximo un mes el estado de agonía. ¿Cómo vamos a clasificar a las enfermedades? Las enfermedades las clasificamos en dos, básicamente en dos etapas. Enfermedades susceptibles de curación o enfermedades incurables, que pueden ser rápidamente evolutivas, como son el síndrome de terminal o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o pacientes neonatos con problemas congénitos. ¿Qué otro tipo de enfermedades incurables tenemos? Las enfermedades estacionarias o lentamente evolutivas. Es decir, que pueden presentarse sin un deterioro psíquico o con un deterioro psíquico. Por ejemplo, los pacientes geriatras que presentan Alzheimer o aquellos pacientes que llegan a presentar lesiones en el sistema nervioso central o enfermedades nefróticas. ¿Cómo va a ser la atención o cómo va a ser el cuidado que nosotros como técnicos superiores en urgencias médicas debemos de brindar a nuestro paciente? Vamos a hacerlo con qué? Uno, con un fin curativo, es decir, detener la enfermedad, iniciar un tratamiento, recuperar al organismo, recuperar al paciente con el menor daño posible. O ante un soporte sintomático, aquellas enfermedades que duran más de un mes de evolución y que debemos estar vigilando constantemente los signos y síntomas de este paciente. O ya pacientes en fase terminal que le estamos brindando cuidados paliativos. Pacientes que están cercanos al estadio de muerte durante su agonía y ayudarle a los familiares en el manejo del estadio de duelo. ¿Cómo vamos a diagnosticar o cómo nos vamos a dar cuenta de una enfermedad terminal o una enfermedad incurable? Cuando el dolor es excesivo. ¿Y cómo vamos a evaluar ese dolor excesivo donde mi paciente ya no puede soportarlo? Es tan intenso el dolor a través de una escala visual análoga o a través del cuestionario breve del dolor. ¿Qué debemos de tomar en cuenta en nuestros pacientes? Nos vamos a dar cuenta de nuestros pacientes en fase terminal cuando presentan náuseas, vómitos, la calidad de la náusea, la intensidad de la náusea, la intensidad de la proyección del vómito, en qué forma se presenta, si es de forma explosiva o es en forma de chorro, en forma de goteo. Nuestros pacientes en una enfermedad en estado terminal básicamente van a presentar vómitos en forma de chorro. Ya no tienen la fuerza de contracción abdominal, contracción muscular para hacer explosivo el vómito, sino que va a caer a manera de chorro. Nuestros pacientes muchas veces van a llegar a perder el estado de conciencia o el estado de cordura, ya van a estar presentando episodios de delirium tremens, van a desconocer a la gente, presentan dificultad respiratoria, dificultad ventilatoria, con estertores o con un ejemplo de una ventilación ruidosa. Habitualmente van a estar presentando cuadros de fiebre recurrentemente. ¿Por qué? Porque a nivel del hipotálamo el centro termorregulador del organismo ya no está funcionando. Las funciones vitales se están decrementando constantemente. Va a haber hemorragias dependiendo del tipo de enfermedad degenerativa, por ejemplo, en situaciones de cáncer, donde ya hay metástasis a nivel de hueso,
los tumores han invadido a todo el organismo, por lo tanto va a estar teniendo hemorragias a través de la boca o problemas pulmonares, en el edema pulmonar, donde los alveolos van a estar comprimiendo, van a estar sangrando. Esa sangre tiene que ser expulsada para no quedarse almacenada en el interior. Entonces va a estar presentando constantemente expectoraciones hemorrágicas. En situaciones de cáncer intestinal, cáncer en el estómago, va a haber oclusión intestinal, por lo tanto la materia fecal ya no va a poder ser expulsada, los movimientos peristálticos se van a decrementar o van a desaparecer, por lo tanto la materia fecal va a estar constantemente presente y esto mismo va a hacer que el paciente empiece a evolucionar a un estadio de sepsis. Entonces, ¿cómo vamos a darnos, o en qué momento vamos a prestar estos cuidados paliativos? En el momento de que haya dolor, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a administrarles medicamentos muy fuertes, básicamente son drogas, por ejemplo la morfina, que es uno de los eh, fármacos altamente recetados. ¿Qué otro medicamento? Puede ser ketorolaco a altas dosis para únicamente irle atenuando, disminuyendo el dolor. Ante la falta de apetito, nosotros tenemos que brindarle o ayudarle al paciente a que empiece a comer, ya sea a través de la cavidad oral y haga deglución, haga masticación, deglución y pase los alimentos, o a través de alimentación parenteral. Nosotros debemos de estar manteniendo la vitalidad o manteniendo las funciones vitales del organismo. Si presenta boca seca, tenemos que, boca seca, estados de deshidratación, tenemos que estarle ministrando constantemente agua, hay que estarle humedeciendo constantemente los labios para disminuir, atenuar un poco esos signos de la deshidratación. Si hay dificultad para deglutir los alimentos, en lugar de dárselos en trozos para que mastique, vamos a tener que licuar completamente el alimento para dárselo como una papilla, como un alimento, como un líquido, para que lo pueda tragar, lo pueda pasar a través del esófago. Y si no, vamos a tener que emplear los alimentos parenterales. En estados de delirium, siempre tenemos que tratar de hacer que el paciente esté consciente. Ante episodios de delirium, nosotros tenemos que dejarlo que divague un rato y ayudarle a la regresión a través de que contándole historias, contándole, narrándole hechos históricos familiares, permitiendo que el paciente se exprese, haga remembranzas de sus vivencias para que vuelva a retornar al estado de lucidez. Mario Izeta propone la clasificación de los cuidados en dos rubros o en dos clasificaciones. Dice que a través del pronóstico, que puede ser cierto que hay mucho por investigar, y es fácil de distinguir las enfermedades que llevan rápidamente a la muerte. ¿A través de qué? Del empleo de la fertilidad médica o en las enfermedades que están generándome un deterioro psíquico, que me genera una incapacidad o incompetencia del paciente para mantenerse dentro de un estado lúcido y no estar confundiendo los estados de realidad con sus estados de lucidez, y que en un determinado momento el paciente
considere que eso que está viendo o viviendo en ese momento, esa alucinación, el paciente lo vea como algo real. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Nuestro trabajo como técnico superior en urgencias médicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos, en la evaluación que se realiza, debemos incluir que las causas que originaron este estadio o esta situación en el actual. ¿Cuáles son las consecuencias que está generando este síndrome o esta enfermedad? ¿Con qué otro tipo de síndromes o con qué otro tipo de enfermedades se están asociando esos signos, síntomas que el paciente está presentando? Estas alteraciones que hago mención pueden ser alteraciones físicas, alteraciones cognitivas o alteraciones emocionales. Dentro de las alteraciones físicas va a haber debilidad, una debilidad, pérdida del tono muscular, pérdida de la sustentabilidad, ya no va a poder, el paciente ya no va a poder estar bipedestado o con apoyo de algún bastón, entonces pasa largos periodos recostado y ya no tiene la fuerza para estarse moviendo en la cama. Va a quedar en una posición, si el paciente permanece mucho tiempo en posición de cúbito o supino, constantemente va a estar presentando llagas en la espalda. Son situaciones que nos traducen o nos hacen pensar de un maltrato, un abandono. Por lo tanto, nuestro trabajo es evitar que se presenten esas llagas, es estar limpiando constantemente, asistiendo al paciente en su baño diario, humectando la piel, cambiarle la ropa, cambiarle el pañal constantemente para que los ácidos de la materia fecal no lleguen a ocasionar laceraciones en la piel. Hay que estar vigilando constantemente la sonda de Foley, la bolsa colectora de orina. Esa orina hay que estarla vaciando frecuentemente o cada 24 horas, determinar el volumen, hacer una valoración físico-química de esa orina que se está recolectando. Esa evaluación física que nosotros hacemos es el olor, el color. La valoración química que hacemos es a través de las tiras de multisticks que nos permiten evaluar el potencial del pH, potencial de hidrógeno, la densidad, si hay presencia de bacterias y si esas bacterias están generando nitritos, es decir, que las bacterias estén infectando ahora el sistema, el aparato genitourinario. Si hay excreción de metabolitos como los cuerpos cetónicos o hay presencia de azúcares, presencia de glucosa. Dentro de las alteraciones cognitivas, el paciente puede presentar desorientación, va a estar agitado constantemente porque entra en un estadio de desesperación, ansiedad, suplicando ya morir porque no puede soportar la situación actual en la que se encuentra, o va a estar delirando constantemente. En las alteraciones emocionales puede haber rechazo, enojo, recelo, tristeza hacia su propia persona o hacia sus familiares, y en un determinado momento puede hasta culparlos o autoculparse de la situación en la que se encuentra. Criterios de la terminalidad en enfermedad oncológica. ¿Cuándo consideramos que una enfermedad oncológica está en fase terminal? Esta decisión la toma el médico tratante a través de qué? De definir a un paciente como terminal debe ser tomada solo por los especialistas con base en la experiencia y estar sujeta a revisión permanente, revisión de
presencia de enfermedad oncológica avanzada y progresiva, es decir, que ya evolucionó a un estado de metástasis, que aún a pesar de haber recibido diversos tratamientos farmacológicos, por radiaciones o inclusive por transfusiones de médula, lamentablemente el estadio de cáncer avanzó y no pudo ser recuperado el organismo. Presencia de síntomas intensos, múltiples y multifactoriales y cambiantes. Impacto emocional en el paciente, en la familia. Va a impactar constantemente esta situación de diferente forma en pacientes pediátricos o en pacientes geriátricos. ¿Por qué? Básicamente el profesional de la salud no pierde ese estado de humanismo, ese estado de humanidad y le va a impactar demasiado la pérdida de un paciente pediátrico porque lo vemos de esta manera, es una personita que iba evolucionando o apenas estaba viviendo su vida en comparación con el paciente geriátrico que ya lleva un periodo longevo, ya vivió sus diferentes fases, niñez, adolescencia, madurez, eh, senectud, y ya está en el estado de crecimiento. Lo que mencionaba con los pacientes pediátricos, síntomas múltiples factoriales, cambiantes y de intensidad variable. Hay un gran impacto tanto en la familia como en los prestadores de salud. Y, punto muy importante, pronóstico de vida está limitado a 6 meses o un año. Es cuando decimos que el paciente se encuentra en un estado de desahucio porque los tratamientos que les han instaurado, les han llevado constantemente, no han rendido el fruto que estamos esperando, que es la recuperación del organismo, detener el impacto de esa enfermedad degenerativa, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, enfermedades oncológicas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la enfermedad ha estado avanzando y que ya estamos en la etapa de la agonía? Porque el pacientito va a presentar nariz fría, blanca, sus extremidades van a encontrarse frías, su, sus labios van a estar como cianóticos debido a que a la dificultad ventilatoria, debido a la disnea. Va a presentar estertores premortem, va a presentar apneas mayores a 15 segundos por minuto, va a haber desaparición de las micciones de orina y no va a haber apertura ocular por más de 8 horas. Es decir, que si mi pacientito en 8 horas o más de 8 horas no abre los ojos para parpadear, para visualizar, hacer una visión periférica superficial, si no hay función de los párpados, entonces ya nos encontramos en un estado de agonía. Los desenlaces clínicos adversos relevantes son pérdida de la movilidad, síndrome de caídas, fracturas, discapacidad en actividades de la vida diaria, la hospitalización, que está cambiando de hospitales constantemente. Esto lo generó en Carrasco en el 2015. Estos aspectos que acabo de describir o estos desenlaces clínicos son básicamente presentados por los pacientes geriatras. Como técnicos en urgencias médicas, debemos de conocer de farmacología los métodos o las formas, las vías de administración del medicamento, que puede ser oral, cutánea, subcutánea, tópica. ¿Por qué debemos de conocer este tipo de administración de medicamentos?
porque dependiendo del estado en que se encuentre nuestro paciente, dependiendo qué tan grave, qué tan agónico se encuentra el paciente y qué tan intenso es el dolor, será la posibilidad que le podamos administrar medicamentos. Si no puede deglutir, si no puede tragar, obviamente no podemos no podemos ministrarle medicamentos vía oral. Tendremos que emplear a través de qué? De este a través de accesos periféricos, accesos venosos, medicamentos por vía intravenosa. Si el pacientito ya lleva mucho tiempo postrado en cama, su piel ya, su piel, sus tejidos se encuentran demasiado débiles, entonces va a tener que emplear medicamentos tópicos. Hablando de los cuidados paliativos y específicamente en la etapa de agonía, nosotros tenemos que brindarle el soporte espiritual a nuestro paciente. ¿Cómo es este soporte espiritual? Bien, nos dice el Baines y Borras en el 2005 que es la particularidad de la dimensión de la fe. Tenemos que seguirle brindando un estadio de fe, oportunidades de fe a nuestro paciente. Hacerle ver que aún con su partida, la familia que está dejando se va a encontrar bien. ¿Va a doler la pérdida? Sí, pero van a continuar con su vida, porque así es el proceso de la vida, hay que continuar. El ser humano es un organismo integral en el que se integran alma, cuerpo, materia y espíritu. Entonces, no nos vamos a inmiscuir tanto en cuestiones religiosas, cuestiones de ideologías, pero sí tenemos que hacerle entender, hacerle saber que una entidad divina, una divinidad todopoderosa, está llamándolo, está atrayéndolo a su presencia para reducirle ese dolor que está presentando, para reducirle esa agonía y permitirle una mejor vida en otro plano. Para el ser humano, el hecho de perder su vitalidad, su capacidad de vida independiente se traduce como que como una gran enfermedad. Es decir, que si el paciente siente que ya no es capaz de trabajar, de ser autosuficiente, de poder hacer actividades básicas, actividades elementales por sí mismo, sin depender de ayuda de un tercero, entonces se encuentra en un estado de enfermedad crítica, enfermedad degenerativa, enfermedad incurable, una enfermedad grave y que por lo tanto el siguiente paso va a ser la muerte para dejar de estar ocasionando conflictos tanto a su persona como a familiares. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que disminuir esa ideología, tenemos que ayudarle a cambiar esa ideología